Cuando el país está indignado por el asesinato de la niña Celeste de 3 años a manos de su padrastro, comenzamos una serie de informes especiales alrededor de casos de menores que sufrieron esta misma suerte. Hoy, el primer capítulo del especial Enemigo en Casa. En la casa de la familia Díaz Ocampo, hasta el 5 de marzo de este año, se escondía un secreto. O quizá muchos. Secretos que era urgente descubrir. Por eso, en la noche de ese día, funcionarios de la policía y el CTI llegaron hasta el barrio Carlos Lleras del municipio de Fusagasugá. Jerónimo Angulo, de 3 años, hijo de Erika Ocampo, había desaparecido desde las 4 de la tarde y nadie daba razón de él. Yo vine a almorzar y el niño estaba todavía acá. Y él dice que fue que salió un momentico que a llevar a la niña a chupar una paletica y que ya cuando llegó ya el niño no estaba por ningún lado. En el barrio ya se habían acostumbrado a ver al niño correr y jugar por las calles. Siempre era... Él pica y se pegaba acá a la ventana a saludarme. Ella subía acá con otros niños y él subía, siempre se pegaba acá a la ventana. Erika, desesperada, clamó por ayuda desde que supo de la desaparición. Por fortuna, su pareja sentimental había denunciado el hecho, pues también estaba preocupado. La llamada se recibe al operador Gaula. El señor Díaz hace la llamada diciendo que su hijo de 3 años al parecer estaba secuestrado. Erika y Giovanni tenían 5 hijos y Jerónimo era fruto de otra relación de ella cuando él se había apartado del hogar para rehabilitarse del consumo de drogas. Lo que se pudo conocer es que ellos tenían una relación de aproximadamente 10 años, se separaron y es en ese momento de separación donde la madre de Jerónimo conoce a otra persona y de esa persona nace Jerónimo. La investigación avanzaba de forma acelerada y la premisa era determinar qué había pasado segundos antes de que el niño desapareciera. El 6 de marzo, en horas de la mañana, continuaba el misterio y el pueblo entero se había unido para buscarlo. Se logra activar el mecanismo de búsqueda, que nos permitió a nosotros hacer unas actividades de manera urgente y prioritarias. Giovanni Díaz, el padrastro de Jerónimo, en su afán por encontrarlo colaboraba con las autoridades. Bajé media cuadrita, me prestaron un citófono, llegué acá, por allá, volví, bajé. En apariencia, estaba muy preocupado. ¿El principal qué? Ya, pues el problema del niño, Y así fue. Jerónimo apareció el miércoles 6 de marzo en horas de la tarde, pero sin vida, dentro de una lona y con múltiples golpes. Desafortunadamente le tenemos que decir que el cuerpo del menor fue encontrado. Jerónimo está muerto. ¿Cómo así? No me diga eso. Sí, señor. El niño está sin vida. Sí, señor. El padrastro era el principal sospechoso del asesinato. Lo acompañamos, es una víctima. Digamos que el hecho de haber llamado inicialmente a la línea 147 era como para decir, yo fui el que puse la denuncia, yo aquí no tengo nada que ver. Ya en el sector pues también comienza a desinformar. Díaz tejió un plan criminal. Pensó que engañaría a las autoridades. Pero cuando acompañaba la búsqueda del menor, iba entregando datos de lo que había hecho. ¿Y aquí para dónde cogió? Derecho. ¿Derecho? ¿Aquí para dónde vamos? Comenzó él mismo a cometer errores que llevaron a las autoridades, primero, a descifrar que él había sido el homicida, que él había cometido todo el delito, y a encontrar el niño.
Para las autoridades, vecinos y familiares, Jerónimo estaba viviendo con el enemigo. Ay, tía, me dijo el niño, ay, tía, me dijo que mi papá me pegó aquí en la barriga. Y entonces le miré yo y eso colorado, y tal vez le había dado una patada, o quién sabe qué le había dado. Hasta yo lloré, ese día lloré. ¿La mamá sabía de los maltratos? Y si fue así, ¿por qué no actuó o qué se lo impidió? Por la forma en que se encuentra el niño, ver los golpes que reflejaba en su cuerpito, solamente me hacían pensar el sufrimiento del niño antes de que se generara su deceso, ver y solamente pensar en cuántas veces esta criatura le pidió a este tipo que por favor no lo agrediera más, que parara. Este sujeto no entendió esto y muy probablemente la mamá no tampoco lo entendió y generaron lo que ya todos conocemos, que es la muerte de nuestro niño Jerónimo. La psicóloga, investigadora y criminalista Diana Marcela Martínez Daza ha estudiado este tipo de comportamientos y se atreve a afirmar que son más frecuentes de lo que parece, advirtiendo que no hay que generalizar. De pronto es el temor también que ellas pueden llegar a tener y decir, pues no voy a tratar de manejar esto así, no pasa nada, no le cuento a nadie, yo veo que le pega a mi hijo o a mi hija, pero pues no quiero tener problemas. Y pues claro, acá vemos una particularidad, las omisiones también son delito. Determinar el por qué una madre permite maltratos de un padrastro depende de varios factores. Pues se han encontrado unas características propias de las víctimas y es una baja autoestima y es como una falta de red de apoyo y una incapacidad de pronto de comentar problemas que se dan dentro de la familia. Incluso esas falencias psicológicas pueden llegar a repercutir en la forma en cómo ella cría a sus hijos y en cómo permite que otro miembro ingrese y también forme parte de esa unidad familiar. Hoy Jerónimo descansa en paz. Su verdugo enfrenta a la justicia y de su madre es poco lo que se sabe. Lo peor de todo es que él es solo una cifra más de la estadística de menores víctimas de violencia intrafamiliar. Vamos a continuar con este especial Enemigo en Casa, Joana. Esta noche traemos la historia de una niña que no podemos olvidar, Sara Sofía. Nuestro equipo periodístico investigó los motivos que pudieron llevar a una mamá a dejar a su hija al cuidado de un desconocido en cuyas manos desapareció. Todos los días le pido a Dios eso, que abra mi corazón y que me ayude a perdonarlo. Xiomara Galván habla de su hermana. Son apenas 23 años, o sea, se tiró toda su vida allá en esa cárcel. En el año 2021 esta mujer se convirtió en una investigadora. Quería esclarecer lo que había pasado con su sobrina Sara Sofía, una niña que aún no cumplía los 2 años de edad. Nunca vimos nada normal de eso, por eso permitimos de que mi hermana se la llevara un fin de semana, para que pasara con su niña, para que disfrutara. Tristeza y nostalgia, eso es lo que siente en su corazón, pero tiene algo claro. Ese 15 de enero no podía impedir que Carolina se llevara a su sobrina, a quien cuidaba sagradamente. Pues uno qué va a desconfiar, igual era la mamá, yo tampoco tenía su custodia, yo tampoco podía decirle, no, Carolina, es que usted no se lleva a la niña. No entiende qué le pasó a su hermana, pero siguiendo pistas, llegó a la conclusión de que se dejó endulzar con palabras bonitas y cayó en una trampa de la que no pudo salir. O sea, ella más que nadie conoce. Mi hermana no conocía tanto a Nilson, porque si yo creo que fueron unos meses lo que mi hermana conoció a este tipo. Mi hermana se fue de la casa en noviembre y en enero yo le entregué a la niña y pasó con lo de la niña. O sea, mi hermana convivió con ese tipo, póngale que lo haya conocido antes de haberse ido de la casa y nosotros no teníamos conocimiento. Pero yo le pongo que más de 6 meses mi hermana no conoció a este tipo. Carolina convirtió a Nilson Díaz en el padrastro de la menor y este se aprovechó de su inocencia. Por esos días, Xiomara se enteró de algo. Cuando a mí me llama una señora Marisela y me dice, es que su hermana se está prostituyendo acá en el sector de la 38. Y acá la trajo un señor que me dio toda la inscripción de Nilson.
Para la fecha de la desaparición de Sara Sofía, Carolina tenía 20 años y Nilson Díaz, 45. La relación que Nilson lleva con Carolina, pues una relación de noviazgo. Carolina, pues también personalmente nos contó que sí, que ella conoció a ese sujeto, se encontraba por ahí en un parque del barrio en algún momento, y estaba sin Sara Sofía. En ese entonces la tenía Xiomara. Carolina buscó refugio en esa persona que, supuestamente, le garantizaba una estabilidad. Un hombre con antecedentes y un pasado oscuro. Nosotros lo que pudimos investigar era que Nilson utilizaba a sus hijos para bienes económicos. Nilson era una persona que manejaba prostíbulos, temas de prostitución, temas de drogadicción. Nilson no era una persona buena, Nilson tenía antecedentes. Y que el tipo la aborda, le habla, que sí, que lo bonita, que cómo se llama. Bueno, empezaron ahí una charla, Carolina le dijo que no, que se encontraba sin empleo, sin nada. Ahí el tipo empezó a persuadirla que no, que tranquila, que mi amor, que yo le tengo trabajo, que bueno, y ahí siguieron hablando. Esa amistad no era sincera y además de someterla, cambió todas las costumbres y principios que le habían inculcado en la casa. Según tengo entendido, yo encontré a mi hermana prostituyéndose en el sector de la 38 y mi hermana nunca mi hermana nunca llegaba que borracha, mi hermana era una niña de casa. O sea, sí, con sus rebeldías de adolescente, de persona joven, fue mamá muy joven, pero prostituta, mi hermana nunca fue prostituta. No debería ser así, obviamente que no, pero fue así. Fue así. Ella pensó más en su relación con este bandido, pensó más en esa relación y obviamente pues el tipo que pues la induce a las drogas, al consumo de ciertas sustancias, marihuana, bazuco, cocaína, todo eso. Entonces ya era una persona Carolina, que no tenía mucho carácter, mucho criterio. Pero obviamente ya puso a su hija, al bandido por encima de su hija. Quienes se unieron a la búsqueda de la niña, recorrieron la orilla del río y no perdieron la esperanza de encontrarla con vida, entendieron que Carolina era una niña inmadura que aún no estaba preparada para enfrentar la vida fuera de casa. Y pues la mentalidad de Carolina, que yo que la traté personalmente, no soy psicólogo ni nada, pero llevo años de experiencia tratando con las personas y uno se mete en la mentalidad de ellos y yo que la traté personalmente y tratar con Carolina Galván, hablar con ella es como hablar con una niña de 10, 12 años. El trato durante la niñez, un posible sometimiento y dependencia a la pareja son elementos que se deben contemplar a la hora de entender la permisividad de estas madres. Claro que sí. Y aquí es donde nosotros vemos esos vacíos y esas falencias estructurales, tanto en su personalidad como en su emocionalidad. Y a través de estas figuras del agresor que maltrata y de la mujer sumisa que es dominada, pues terminan convirtiéndose en una pareja penal que le llamamos desde la criminología y es como cada uno desde sus componentes trata de mantener esa relación. Y pues esto incide también en lo que quiere lograr esta persona. Sin duda, para enero de 2021, Carolina había tocado fondo y hoy está asumiendo las consecuencias. En consecuencia, se anuncia que a Carolina Galván Cuesta y Nilson Vladimir Díaz Van de Venezuela se les declarará culpables por el delito de desaparición forzada. En los casos, por ejemplo, en que se dan los abusos a niños, niñas y adolescentes por parte de los padrastros, pues las reacciones son infinitas. Hay mamás que denuncian, otras que los matan, otras que no hacen nada y prefieren quedarse calladas. Y en este caso, pues, es cuando hay dos posibilidades. Uno está muy sometida y dominada y tiene temor a que este agresor la mate o incluso prefiere que lo abuse y no lo mate. O, por ejemplo, no tiene más quien le provea el alimento o el sustento en la casa, entonces prefiere permitir este tipo de abusos. O que esté muy enamorada y su raciocinio no le permita entender el daño que está causando esta persona en sus hijos. Ante la fiscalía, Carolina cambió su versión varias veces. En una de ellas incluso encubrió a Nilson.
Lo cierto es que el cuerpo de la niña nunca apareció y en este caso es evidente la indolencia de un padrastro y una madre. Porque llegamos al final de nuestro especial Enemigo en Casa, con la historia de una mujer, Joana, valerosa, que salvó la vida de sus 2 nietos. Advertimos que este informe contiene imágenes sensibles obtenidas durante un operativo policial, pero son valiosas porque demuestran que si se denuncia a tiempo, se puede salvar la vida de niños indefensos. Con respecto a cifras en el país, en el año 2023, más de 69.900 casos se reportaron de maltrato, negligencia, abuso y maltrato infantil en todo el espectro grande de lo que significa el maltrato infantil. El 59% de estos casos se presentaron en niños en la primera infancia. En lo corrido de 2024, 4 menores de 6 años han sido asesinados por el compañero sentimental de su mamá. Altísima, además solamente un caso debería armar las alarmas. Por fortuna, estos 2 hermanitos hoy no hacen parte de esa estadística. Su abuela, hace 3 meses, los salvó y por eso hoy se abrazan de felicidad. Yo sabía cómo estaban viviendo, yo sabía cómo era el agresor, o sea, yo sabía cómo era él y que ellos no estaban bien. Desafortunadamente, si en el estado en el que estaban los niños, no se sabe qué hubiera pasado 1 día, 2 días después. En octubre de 2023, su hija, de 26 años, conoció a otro joven 2 años mayor que ella. Por Facebook, y yo le decía antes de que ese señor llegara, yo le decía, hija, tenga cuidado, porque usted no conoce a las personas. La pareja se fue a vivir al barrio San Vicente, en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. En esta casa, el amor de la joven hacia sus hijos empezó a cambiar. Y como que la ilusionó, la maravilló tanto de lo que le hablaba, que me la volvió ciega, me la cambió, porque ella era una excelente mamá. Su hija, enceguecida por el amor, no escuchaba reclamos ni clamores. Y el 23 de enero de este año, cuando la abuela temió lo peor, decidió denunciar. Quizás con el corazón partido, porque sabía que tenía que denunciar a mi hija también. Porque a pesar de que ella no sea culpable, es culpable y a la vez no. O sea, tenía que hacerlo. Con la denuncia, las alarmas se encendieron de inmediato. Hacen la llamada a la puerta, salen los moradores, quien era el señor, el padrastro de los niños, en compañía de la mamá de los niños, salieron a atender el llamado. Los compañeros le preguntan por los niños, ellos se tornan un poco nerviosos. Antes de entrar a la casa, las respuestas de la madre hacen dudar a los investigadores. La señora me manifiesta y yo le pregunto, o sea, ¿cómo están los niños? Ella me dice que los niños están bien. Ya adentro, los policías de infancia y adolescencia se encuentran un lamentable panorama. Observo una niña clamando y contándonos porque pues llegamos como a salvarla y nos manifiesta que su papá, Daniel, la quemaba. Me quemó la mano. ¿Quién te quemó la mano? ¿Quién? ¿Quién es Daniel, mi amor? Mi amor, ¿por qué está amarrado? Volteo hacia la parte derecha, como está en los bajos es oscuro. Observo que hay una persona tirada en el suelo y es un niño. ¿Por qué está amarrado? ¿Tú eres la mamá? Desamarran al niño ya, por favor. Cuando veo, el señor se abalanza sobre la cama e intenta soltar al menor. Yo lo que hago es observar el movimiento de este señor y le digo que se retire, porque lo que él pretendía era soltar al menor, ya que lo tenía amarrado de las manos hacia la parte de atrás. ¿Por qué estás amarrado? Ay, ¿qué te pasó en la boca? Me va a dar una. Vea cómo me quemó la mano. Quítale ya. Quítale ya.
Me acuerdo de ese instante y yo, fue madre. Estaban bajos de peso. La niña estaba en 14 kilos, una niña de 5 años. El niño tenía 15 kilos, un niño de 4. La escalita del niño estaba horrible. La niña, el bracito derecho quemado, carne viva. La espalda de la niña con hematomas impresionantes. Mal. O sea, nunca me imaginé encontrarlos así. Nunca. Había algo que la abuela de los niños no entendía. No sé qué le pasó, se cegó y sobrepuso más el amor que el amor por los hijos. No la juzgo, pero eso no se hace. En este momento vas a aceptar por el momento de violencia familiar. Que porque el niño llora mucho, que porque el niño hace pataleta, entonces ella se justifica en eso y que por eso permitía que esta persona hiciera esto con sus niños. Gracias a esta valiente mujer, los niños volvieron a la libertad y ella se ha quedado con la patria potestad. Mientras tanto, su hija y el padrastro esperan en la cárcel la decisión de un juez por los delitos de violencia intrafamiliar y tortura. Terribles. Gracias a Dios los niños están excelentes. Están felices, están siendo niños. En su oficina de la ciudad de Pereira, la psicóloga jurídica y forense Alexandra Sánchez Parra analiza los cientos de casos que conoce relacionados con violencia intrafamiliar. Vámonos ya a la pareja, ¿cierto? ¿Cómo está constituida esa pareja, cierto? Independiente del vínculo civil, si están casados o no están casados. Aquí lo importante es cómo son los vínculos a nivel emocional. Y vamos a encontrar 4 tipos de vínculos, ¿cierto? Asertivos, agresivos, agresivo-pasivos o físicamente agresivos. Lo más importante al detectar una situación de violencia es prender las alarmas. Lo primero es ser consciente, ¿cierto? Ser consciente, que esa mujer sea consciente que está padeciendo un dolor, ¿cierto? Que tiene un sufrimiento psicológico, emocional, que se lo está transmitiendo a sus hijos. Es inmediatamente que debe de poner esto en conocimiento de las autoridades competentes, especialmente al comisario de familia, a las autoridades de policía. Por la vida y el bienestar de los menores, ese sufrimiento se debe detener. Donde hay niños también tenemos que ser todos veedores de la infancia, ¿cierto? Y todos somos veedores de los niños, ¿cierto? Y donde se escucha un niño gritar, donde se escucha un niño llorar, bueno, allí tenemos que escuchar un poco más y desde luego activar las rutas de atención. Es una responsabilidad de todos. Esperamos que la justicia obre. Están esperando precisamente la decisión del juez, Andrea, Y por denunciar. tortura. Y denunciar, Joana. Si usted conoce un caso, denuncie.